ella sabía que el niño era como una esponja llena de herramientas sensoriales, sensitivas, que iba a captar toda la información y todo lo que iba a necesitar para su desarrollo, tanto a nivel de pensamiento, de lenguaje, de movimiento, aunque ya está genéticamente establecido, culturalmente, ¿sí? En ese momento, en la infancia, es donde el niño capta a través de los demás toda la información que necesita para crecer. Esa parte de humildad del adulto educador que, a ver, tú eres un medio, tú eres un canal, tú eres un potenciador, tú eres un guía, no eres el que hace al niño, no eres el que tú no lo construyes, él se construye de todo esto que tú puedes alimentar, que él se puede alimentar. ¿De qué cosas se puede alimentar el niño? De toda la belleza, de toda la creación que ha habido, ¿no? Desde el reconocimiento de una piedrita hasta el reconocimiento de tantas cosas que el niño va descubriendo. Estamos acompañando el inicio de una vida. El aprendizaje, la enseñanza es de ida y vuelta. Nunca es nada más del maestro para abajo. Nunca, nunca. Siempre es el niño. Bueno, María Montessori lo dice. Sigan al niño. Sigan al niño, no sigan al método. No sigan al método. El método es una base, es un medio. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de el podcast A Nadie Más Le Importa. Y bueno, antes de darle la bienvenida a la invitada, quiero darle las gracias por seguirse suscribiendo y compartiendo este interesante contenido sobre procesos. Aquí hablamos sobre historias que importan, que aportan, personas resilientes y que, como todos los seres humanos, nos caemos, nos levantamos y seguimos adelante. Y siempre estamos en proceso. Y bueno, vamos a dar inicio al episodio de hoy. Y voy a empezar a hablar de nuestra invitada. Es un honor tenerte aquí. Ella es licenciada en antropología con especialidad en el área rural y etnología en la Universidad Metropolitana. Tiene estudios en estimulación temprana en la Universidad Iberoamericana. Estudios como guía de comunidad infantil, Casa de los Niños y taller en el Centro de Estudios de la Asociación Internacional Montessori. Tiene licenciatura en Educación en la Universidad Pedagógica en Querétaro y tiene más de 25 años en trabajo con niños bajo el modelo Montessori en la escuela ITAR y Segán. La invitada de hoy es María Inés Posada. ¿Cómo estás? Bien, gracias David. Bienvenida a este espacio. Gracias. Es un placer para mí tenerte. Y bueno, no se vayan, vamos a hablar de los mitos y realidades de la educación Montessori y muchísimas cosas más. Con la experiencia que tiene María Inés y tantos años pues trabajando con niños, ¿no? Aquí en Querétaro. Pero a mí me gustaría comenzar con el principio, María Inés. ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue mi infancia? Pues me crié en un rancho, en el campo. Y pues mis primeros 10 años fue en el campo. En realidad yo empecé la escuela ya muy tardía, no hice kinder, empecé la primaria y mi papá nos llevaba todos los días, a los hermanos y a mí, a la escuela y nos regresaba al rancho nuevamente, cada día. Hasta que ya finalmente, bueno, nos trasladamos a Querétaro y ahí empezó ya pues toda mi formación escolar. Pero qué increíble pasar una infancia así en el campo, sí, ¿no? Es como lo soñado. Sí, de hecho yo sufrí mucho la escuela. Contradictoriamente, pero sí la sufrí mucho porque, pues, un alma libre, pues, o sea, no había horarios de comidas, de dormir, pero pues fuera de ahí estábamos mis hermanos y yo jugando todo el tiempo fuera, ¿no? Uh-huh.
Y entonces el cambio para acá ya ciudad es como complicado Sí, siempre. sí, y era un Querétaro mucho más accesible, pues, pero sí fue muy, muy difícil la llegada a Querétaro. ¿Y entonces la escuela no te gustaba mucho al principio? No, no. Yo creo que la escuela para mí fue como lo que me definió después, lo que yo quería que fuera la escuela. O sea, a partir de lo que no me gustó de la escuela. Wow. Sí. Qué interesante. Así de sencillo. Oye, ¿y cuándo decides estudiar antropología? Porque, bueno, sí, las primeras etapas de la escuela pues son formativas y te dan un embarrado un poco de todo, son las bases, ¿no? Pero ya que es complicado que a los 18, 19 te digan, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida, no? Siempre es la pregunta que aquí con varios invitados dicen, pues es que es bien complicado. ¿Cómo decides y por qué? Pues para mí nunca fue un conflicto la vocación. Mi vocación fue, desde muy temprana edad, a los 10 años, yo hice mi primera escuela, ahí en el rancho. Ok. Mis padres iban cada 8 días, venían a Querétaro a comprar cosas y yo lo que le pedí a mi papá y a mi mamá era, quiero cuadernos, quiero gises, quiero un pizarrón, quiero, para formar mi escuela. Obviamente esa escuela pues estaba llena de niños como yo, pues que no querían ir a mi escuela. Entonces pues fui juntando dulces y entonces pues de manera muy conductista yo les daba dulces a los niños para que fueran a la escuela, ¿no? Y entonces bueno, eso estuvo muy dentro de mí siempre, desde muy niña, ¿no? Y antropología surge porque mis padres y hermanos de mi padre exportaban artesanía a España. Y entonces yo me pegaba mucho a estos tíos a ir a las comunidades indígenas a conseguir la artesanía. Que antes pues no había ferias como ahora, ¿no? Tan extensas. Y pues a mí poco a poco me fui orientando hacia el conocimiento de los grupos étnicos y cuando ya llegué a una edad, ¿no? En la prepa, en la preparatoria pues nos dieron orientación vocacional y empezaron a hablar sobre antropología. Yo dije, historia, antropología, esto es lo mío. Yo me gusta muchísimo, yo quiero ser antropóloga. Entonces ahí hubo como un adormilamiento de mi vocación de docente. Ajá. Aunque bueno, fui maestra de danza desde los 14 años, ¿no? Siempre buscaba yo algún espacio para hacer mi ejercicio docente. Ajá. Wow. ¿Y en la antropología por qué te llamó tanto? ¿Qué había? ¿Qué había en la antropología? Había un mundo que era muy cercano a mí, que era muy conocido por mí, pero que me abrió el panorama de qué era el hombre, qué hacía el hombre aquí en el, ¿no? Se estudiaba, por ejemplo, geología histórica, arqueología, muchísimas áreas que para mí, bueno, me abrieron el mundo, me abrieron los ojos, de tener una vida en Querétaro y en el rancho muy pequeñita, muy limitada, de alguna manera, pues para mí fue conocer qué había hecho el hombre, qué ha hecho el hombre, ¿no? En la cultura, ¿qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho el hombre en todo esto? Desde su existencia, desde que empezó, ¿no? Porque, bueno, ahí estudiamos desde cosmovisión, cosmología, en fin, un poco la historia del hombre y el qué ha hecho el hombre, ¿sí? Eso a mí me abrió un espectro enorme en mi vida. Qué impresionante reflexión, porque me pongo a pensar un poco en tu infancia y me imagino que tú desde ahí empezaste una etapa, aunque no lo sabías, como antropóloga, porque en el campo todo el tiempo es contemplar y observar. Sí. Porque todo. Tienes tiempo para eso. Sí. Porque no hay distractores. Sí. No. Ahí empezó un poco esa parte y ahora me imagino cuando entras a la carrera que justamente viene esta nueva apertura y visión de decir, bueno,
ok, somos esta raza, ¿de dónde venimos? ¿Por qué venimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Son preguntas muy sencillas, pero son... Sí, son todo. Una locura. O sea, sí. Sí, te abre perspectiva, te abre horizontes, te hace comprender. Hay mucha comprensión y hay muchas herramientas como la observación, como ¿sí? El análisis, que te ayuda muchísimo. Yo nunca pensé que antropología me iba a ayudar el resto de mi vida, ¿no? Que me iba a dar elementos para poder conformar y entender pues, dónde estoy parada y qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, ¿no? O sea, sí, es... Porque además, pues ya cuando yo entré a la universidad, la antropología que se estudiaba antes que yo empezara, pues era una más clásica, una antropología más clásica. Cuando yo entro a la universidad, se confluyen maestros de la Iberoamericana, que cierra la escuela, de etnología de la Universidad Autónoma de la UNAM, gente del INA, en fin, profesores que estaban en una crisis en donde hay de todas las corrientes y de todas las formas de pensamiento que en aquella época se empezaba a mover muchísimo, ¿no? Y eso a mí me dio, pues, también una gran riqueza de experiencias, porque tratar con un maestro evolucionista, ¿no? Muy clásico, pero muy formativo para mí, ¿sí? Y por otro lado había maestros que criticaban muchísimo la antropología cultural, ¿no? En fin, había una revolución muy interesante al interior de la universidad. Fueron años muy, muy bellos. Y con este romanticismo y con esta pasión, ¿cuándo decides virar un poco o girar hacia formarte sobre una educación Montessori? Uh-huh. Pues o sea, ¿qué te motivó? Me tenía que tocar. Porque alcanzó. La antropología es algo muy clavado, muy sí. en otro nicho, sí. ¿no? Sí. Digo, obviamente va ligado al desarrollo de un humano en su etapa de niño, pero ¿cómo fue ese cambio? Es que ese cambio creo que nunca existió. Más bien estaba ahí gestándose, ¿sí? Y yo tenía, ahora lo veo en retrospectiva, que lo que tenía que es como contemplar, tener un panorama para entonces ya centrar la educación desde todos estos ámbitos del conocimiento, porque cuando yo hice un trabajo de campo en Puebla, en la Sierra de Puebla, nos topamos con una religiosa que tenía un ambiente Montessori hecho con todos los elementos de la naturaleza que había ahí, de tejidos, de cestos, y todo lo hacía la comunidad junto con ella. Wow. Yo me enamoré, yo dije, esto es lo mío, esto es lo que yo he estado buscando, porque además pues era el medio rural, era, en fin. Cuando regreso a México, de ese trabajo de campo, regreso y, ay, caray, dije, bueno, yo quiero esto. Qué curioso que me habla una prima y me dice, María Inés, fíjate que estoy estudiando Montessori y Casa de los Niños, pero van a abrir un taller piloto para formar maestros en primaria con este método, pero necesitan licenciatura. No pueden entrar sin licenciatura, porque antes entrabas a estudiar Montessori después de la prepa y tan, pero sí requería licenciatura. Y bueno, pues, qué barbaridad. Yo dije, no es posible que todo, por eso te digo, me encontró a mí, o sea, no yo lo busqué, me encontró. Y bueno, pues, terminando la tesis de antropología y empezando Montessori, ¿no? ¿Y cómo se percibía, o sea, en el país, en aquellos tiempos, cómo era la educación Montessori? ¿Qué se sabía? Porque hay muchos mitos, ¿estás de acuerdo? A la fecha. Sí, a la fecha. Pero no me quiero imaginar antes. No, pues era muy reducido. Montessori empezó en el norte, en Chihuahua, con un grupo de personas que trajeron a una persona
Cato Hanrath, la trajeron de Holanda y empezaron en Chihuahua un grupo de padres de familia a iniciar la primera escuela Montessori realmente está en Chihuahua. Okay. En Chihuahua. En Chihuahua. Okay. Quisiera hacer un paréntesis ahí que me parece muy interesante. Háblanos un poco de la historia de María Montessori. Ajá. Ok. Pues bueno, María Montessori nace en Italia de padres, la madre era pianista, bueno, tocaba muy bien el piano, digo, pianista profesional no lo fue, y el padre era ingeniero, o sea, tenía una licenciatura, en aquel entonces eso era, ¿no? Pues ya ella ya tuvo un respaldo o un camino mucho más avanzado que el resto de muchos niños en esa época. Y ella pues quiere ser médico, y entonces, pues, no había en la zona donde ella vivía, no había. Entonces, el padre decide irse a Roma y, pues, nada, ella entra a la universidad con un montón de problemas alrededor, ¿no? Porque, pues, bueno, la primera mujer médico, pues, era una cosa... Fue una mujer visionaria, fue una mujer fuera de su tiempo, fuera de tiempo. Tan es así que lo que ella creó, que lo que ella escribió, lo que ella fundamentó para hacer lo que hoy conocemos como la Escuela Montessori, pues se dio en un germen, en una germinación muy rica, y que ella ya traía esa... Y sigue vigente. Y sigue vigente. O sea, ella muere en 1952. O sea que realmente, y no solo sigue vigente, está teniendo un auge impresionante, porque el auge en Europa fue predominante, pero después cuando ella viaja algunas veces a Estados Unidos y forma algunos grupos de maestros allá en Estados Unidos, pues Estados Unidos ahorita ya lleva un buen rato que está teniendo un auge Montessori impresionante, que nos está impactando a nosotros ese auge, ¿sí? Porque está habiendo personas, incluso aquí en Querétaro, que se están yendo a formar a Estados Unidos. Uh-huh. Sí, no es... Y esta parte de la historia de María Montessori, que se nace en el siglo antepasado y le tocan las 2 guerras mundiales, ¿no? Sí. Sí. La trayectoria de María Montessori es multifacética. No sé si sea la palabra correcta. Multidisciplinaria. O sea, es una persona que yo creo que antes sucedía que eras médico, pero tocabas muchas áreas. Eras sociólogo y tocabas muchísimas áreas de la vida académica. No estaba tan seccionada como ahora. Entonces, la biología fue su pasión, la antropología, la historia. O sea, era una mujer que tenía aristas para ver al hombre de muchísimas, ¿no? Desde muchísimas áreas. Y la guerra mundial, las 2 guerras mundiales hicieron que ella saliera de su país, de su entorno, sale fuera, ¿sí? Y entonces empieza a abrir otro campo no solo abre otro campo de conocimiento, sino que empieza a expandir la gestación de lo que para ella era el niño y la escuela para el niño, ¿no? De ahí sale de Holanda sale a India. Los últimos años de su vida, no los últimos, pero sí los posteriores a su muerte, antes de su muerte, ella, pues al vivir en la India, ahí fue donde ella en realidad tocó lo que ella siempre había creído filosóficamente del ser humano. O sea, somos algo más. Esto es algo más que nada más darle al niño instrucción, darle al niño no. Tenemos que formar, tenemos que verlo de otra manera. Ella cambia la cosmovisión de la educación.
Ella ahí cambia totalmente y escribe sus libros más importantes, ¿no? ¿Cuántos libros más o menos tiene? Pues Montessori tiene varios, pero dos ahorita ya han ido sacando, actualmente han ido sacando. Ha sido trabajo de la Asociación Montessori Internacional reeditar libros muy buenos. Pues no sé, tendrá unos 10, 12 libros, ¿sí? Pero de base, el secreto de la infancia, el niño, ¿sí? La mente absorbente, está el método de la pedagogía. Entonces, son libros que se nota el cambio de María Montessori, el cambio de cosmovisión acerca del ser humano y de lo que somos algo más. Lo que hacen los viajes y las experiencias, sí. ¿No? Hablamos de un ser humano que creció en una época complicada, en la era de la industrialización. Nací en Italia, en el viejo continente, y de ahí todos estos sucesos pues muy complicados, ¿no? A final de cuentas dejó el lugar donde pues creció para irse a entrenar y alimentar y enriquecer a la India para dejarnos este gran legado. Pero lo que más me impacta de María y la historia que me cuentas es ya de adulta cómo toda su visión, todo su propósito fue volver a la niñez. Sí. ¿Por qué es tan importante la niñez? Ella supo desde siempre que la base del desarrollo posterior de un ser humano está en la infancia. O sea, la infancia es donde se crean todos los fundamentos, donde se crea la esencia del ser humano. O sea, la esencia del ser ya es. Pero la esencia del ser humano, para lograr humanizarnos, está en la infancia. O sea, las directrices están dadas ahí, o sea, se estructuran ahí. ¿Por qué? Porque ella sabía que el niño era como una esponja llena de herramientas sensoriales, sensitivas, que iba a captar toda la información y todo lo que iba a necesitar para su desarrollo, tanto a nivel de pensamiento, de lenguaje, de movimiento, aunque ya está genéticamente establecido, culturalmente, ¿sí? En ese momento, en la infancia, es donde el niño capta a través de los demás toda la información que necesita para crecer, ¿sí? Para desarrollarse, para sensibilizar a ese ser a llegar a ser un ser humano completo, rico, creativo. Y todo esto, cuando llega a ti, cuando empieza a estudiar acá Montessori y empieza a conocer ya de fondo toda esta ideología, ¿cómo empezó para ti este proceso? Porque venías de antropología, ¿no? Toda esta parte de lo rural. De lo que somos, todo los humanos, ¿no? Todo está. Y de repente ves esta escuela que nos platicas, que está increíble la historia, porque es como, o sea, ¿quién tuvo la iniciativa de montar una escuela rural con ese tipo de sistema? Sí. Y entras a estudiar, o sea, qué lindo proceso. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después? Es como confluir, es como decir, igual, este es mi lugar. Yo quiero esto, claro, esto es lo que he estado esperando, porque me toca igualmente que en la antropología, y soy muy afortunada, y de verdad, como agradezco a la vida, muy afortunada, que me formé con personas maravillosas, de verdad, unos maestros que venían formados de esta señora, de la señora Cato Hanrath. Yo estuve en la escuela con ella, me tocó estar en sus últimos años, pero además estaba Silvia Dubovoy, teníamos una cantidad de la formación
como maestras Montessori, antes de que nosotros tocáramos el tema del método, nosotros nos sensibilizaron impresionantemente. Teníamos teatro, teníamos arte, teníamos música, teníamos movimiento, teníamos todo en una introspección. O sea, ¿qué nos pasaba a nosotros? ¿Qué estaba sucediendo? Y paralelamente nos iban dando filosofía Montessori. A ver, ¿quién fue? ¿Qué hizo? ¿Por qué llegó a lo que llegó? Y fuimos leyendo. Tuvimos maestros médicos. Yo tuve un maestro médico maravilloso, biólogo también. Nos dio toda una visión de la biología, Entonces, bueno, pues fue realmente una experiencia muy rica, muy buena, una formación muy, muy buena en Montessori, que me hizo darme cuenta que la educación era más que instrucción, o sea, que la educación era vincular, era reconocer al niño en su valía, era concientizarte y darte cuenta que lo que ibas a hacer en relación con el niño o a trabajar en relación con el niño era del niño, no era tuyo. Esa parte de humildad del adulto educador que, a ver, tú eres un medio, tú eres un canal, tú eres un potenciador, tú eres un guía, no eres el que hace al niño, no eres tú no lo construyes, él se construye. De todo esto que tú puedes alimentar, que él se puede alimentar. ¿Qué cosas se puede alimentar el niño? De toda la belleza, de toda la creación que ha habido, ¿no? Desde el reconocimiento de una piedrita hasta el reconocimiento de tantas cosas que el niño va descubriendo. Estamos acompañando el inicio de una vida. O sea, casi nada. O sea, el inicio de una vida. No, y con lo que nos acabas de platicar de lo importante que son las raíces de lo que somos como adultos. Sí. ¿Y cuándo empiezas ya, después de terminar, ya a trabajar de lleno con los niños? ¿Y cómo fue esos primeros pasos? Esos primeros pasos. Pues cuando termino de estudiar para guía de taller, pues obviamente había una necesidad enorme en la Ciudad de México, pues de guías de taller, porque muchas escuelas empezaban a formar sus primarias. Y entonces, bueno, pues enseguida nos captaron. Fuimos una generación muy grande, éramos 30 y tantas personas, muy grande, muy buena generación. Y enseguida nos captaron, empecé a trabajar en la Ciudad de México como guía de taller. Para mí fue la felicidad de la felicidad entrar en un ambiente Montessori de taller. O sea, pues yo no tenía experiencia en realidad como maestra. Y bueno, pues fue a base de tener compañeras muy buenas. Sí, estaba Gaby Ortega, una persona que está entrenando guías, ¿no? Estaba Ceci Elguero, que también que está formando guías aquí en Querétaro. Y pues bueno, a través de observarlas y de ver, ¿no? Fui empezando a trabajar. Trabajábamos muchísimo, porque era tal el entusiasmo con el que salimos con un ímpetu, y no había, cuando yo llegué a mi ambiente, me dijeron los directivos: aquí están tus cajas, todo el material empacado, aquí están tus cajas, aquí está tu salón, y anda pues a darle. No había un referente de decir, bueno, había observado obviamente en ambientes Montessori de taller, pero fue en pura iniciativa personal. O sea, cómo me fui creando, pues a partir de lo que yo tenía, de la poca experiencia que tuve en mis prácticas, y a darle. O sea, y eso ha sido muy rico, que es una crítica que yo hago mucho, por ejemplo, a la educación del docente, ¿sí? Que vamos copiando los modelos. Y entonces no hay forzarte a
¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo le hago? A crear, a mover a no quedarte en un lugar, ¿no? Como conocido. Eso lo hace así la maestra, pues yo lo voy a hacer así, porque yo creo que tiene que ser así, ¿no? Sí, fueron varios años muy, muy, muy buenos. Uh-huh. Pues ahorita lo que me acabas de contar también te pasó un poco como lo que me cuentas que es Montessori, justamente. Sí, bueno, florece. Sí, florece. Junto con ellos. Sí, sí. Y este es justamente uno de los principios más importantes de Montessori. El crecimiento, el aprendizaje, la enseñanza es de ida y vuelta. Nunca es nada más del maestro para abajo. Nunca, nunca. Siempre es el niño. Bueno, María Montessori lo dice. Sigan al niño, no sigan al método. No sigan al método. El método es una base, es un medio. Es muy interesante esto que dices, porque ya sabes, el famoso mito, hay muchas personas, hay mucha ignorancia, ¿no? Con respecto al sistema Montessori. Tú cuando platicas sobre el sistema, ¿no? Mucha gente tiene su resistencia y dice, no, es que esos métodos los niños están demasiado libres, los dejan hacer lo que quieran. Uno, ¿por qué está esa creencia, ¿no? Y está esta resistencia si ni siquiera saben nada acerca del método? Y dos, nos acabas de explicar, pero justamente es eso que nos estás contando acerca de la belleza del método de María Montessori, ¿no? Justamente. Y cómo la gente se opone a eso, sin ni siquiera conocerlo. Sin siquiera conocerlo. Es que lo de Montessori y como todas las innovaciones en la vida humana, hay resistencias al principio porque es algo que yo no conozco. Estamos hablando, por ejemplo, de un México, cuando empieza lo del Montessori en México, pues es un México muy conservador, es un México, empieza en una clase social alta, no empieza en el campo. O sea, entonces la clase alta generalmente tiende a ser más conservadora. Y entonces... ¿Por qué? Pues porque lo conocido es más seguro. Lo que yo ya conozco es mejor. Yo ya no me voy a mover de aquí porque eso está bien. Así está bien. ¿Para qué tomar riesgos? ¿Para qué tomar riesgos? Exactamente. Pero además con mis hijos. O sea, con la siguiente generación que no vaya a ser que... ¿no? Entonces, Montessori justamente es un paradigma totalmente diferente en educación. Es tomar en cuenta al niño, no es instructivo, ¿sí? Es formativo, hay un dictado en el tradicional, o sea, esto es así, este es el programa, hay que cubrirlo. No importa si al niño le interesa o no le interesa. Entonces, si al niño en Montessori le interesa, hombre, pues si un niño le interesa, no sé, que están, por ejemplo, el otro día desgranando el maíz, pues bueno, el niño se tiene que mover, tiene que... Bueno, había verdaderamente expresiones de una alegría de... ¿Cómo? Nunca había sentido una mazorca. O sea, estamos en México, en este siglo. Ajá. Hablando antropológicamente. Sí. Entonces, esas experiencias no eran válidas para una visión de la vida estructurada, estática, más bien, sí, conservadora, donde más vale lo bueno, lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿O es como es al revés, no? Sí. O sea, más vale estarme en un lugar controlado. Pero fíjate qué ironía, y ahí me voy a una pequeña reflexión sobre la educación en México. Somos un país del maíz, de la tortilla. Deberíamos de saber hacer tortillas desde niños. Desde niños, o por lo menos tener una noción de... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Había en niños, todas las escuelas. Todas, en educación básica, desde preescolar. Sí, pero pues está el libro de texto. El libro de texto te habla sobre el maíz y te habla de una leyenda del maíz, pero y luego... está ajeno a la realidad del niño, que este es otro principio Montessori. Lo concreto
la percepción de la vida tiene que empezar desde lo concreto para ir avanzando hacia lo abstracto, de lo material hasta el pensamiento más elevado. O sea, si el niño no tiene la experiencia con sus manos, con todos estos sentidos que nos ha dado la naturaleza, entonces su conocimiento queda muy limitado, queda en la mente, no queda en todo su cuerpo registrado. ¿Sí? Cuando los niños sintieron el fuego porque pusimos pusimos la parrilla, se puso el nixtamal, se puso todo el proceso, el niño pudo entender lo que para María Montessori era: vamos a mostrarles del frío y el calor, lo que es frío, lo que es caliente, lo que es pesado, lo que es ligero, todas las cualidades de la naturaleza. ¿Dónde están? Ella nada más las abstrae y las pone en un material. Pero si además podemos darle estas experiencias, ¿sí?, sus sentidos se sensibilizan, y se van refinando para poder lograr un pensamiento superior, un pensamiento mucho más claro, menos dirigido. Él se dirige a sí mismo porque él percibe lo que es. Sí, es maravilloso cuando uno ve un día de trabajo en una escuela Montessori, de verdad te impactas de decir, ese es mi hijo. Y justamente es un mensaje para los papás. Digo, yo soy afortunado porque mi hijo va en un sistema Montessori y solamente hay que ir de la mano con la escuela porque ellos son capaces de hacer muchísimas cosas que no imaginamos, en serio, en casa. Sí. Ya lo saben hacer. Sí, ya lo saben hacer. Sí, y esa es una deuda muy grande que se tiene actualmente con los padres. O sea, hay que saber invitar a los padres, hay que saber promoverlos dentro de la escuela para que ellos puedan también comprender y vivenciar lo que se les habla. Porque muchas veces se hacían muchas pláticas para padres, ¿no? Y quedaban muy lejanas a la realidad que se vivía. Entonces, bueno, pues la invitación siempre es a través de las mesas directivas, de los canales que uno encuentre, que los padres puedan entrar a la vida de la escuela, a la vida y sobre todo también sacarlos de la escuela, a los padres y a los niños, que la escuela no son 4 paredes, que la escuela es mucho más que eso. Y es que esta parte que nos platicas, por ejemplo, de hacer tortillas, se replican en muchas otras cosas, pero sí, justo es lo que dices. ¿Qué tan complicado se vuelve, por ejemplo, cualquier papá, mamá que dice, le voy a llevar un método Montessori, pero tú como papá o mamá estás en tu vida cotidiana metida como una máquina robot haciendo cosas? Es complicado, ¿no? Que surta y evolucione de una manera adecuada esta educación. Sí, porque justamente la infancia de los niños coincide con la vida productiva de los padres. Entonces, es complicado y sin embargo, creo que no hay que bajar la guardia, bajarle al entusiasmo de buscar siempre espacios. O sea, los padres siempre buscan los que les interesa, que pues cada vez de repente es menos, pero les interesa venir nosotros estamos haciendo un trabajo para que los padres vengan a hacer cosas a la escuela, ¿sí? En sintonía con lo que se está haciendo adentro con los niños. ¿Para qué? Para que para que los padres puedan entender lo que se trabaja adentro, pero ya de una manera diferente, no desde un acercamiento, a la experiencia de la escuela, no desde afuera, porque lo hacíamos mucho desde afuera. Mira, papá, es que tienes que hacer esto y hay que cooperar con aquello, que quién sabe. No, ven, trabaja con nosotros. Cuando un niño no quiere entrar, de repente yo lo hago. Ven, entra al salón con el niño, entra al ambiente, siéntate un ratito, mira. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, de esta parte de que te digo, mucha creencia de que no, los dejan demasiado libres de hacer lo que quieren? Pero yo lo que veo es que no, al contrario, hay límites marcados. Muy bien. Cuéntanos un poco cómo es ir en contra de toda esta vieja creencia que hay.
Hay otro principio Montessori que, bueno, porque se está aprovechando a ir viendo esto, que habla sobre la libertad con límites. El desarrollo del niño desde Montessori es lograr la mayor independencia y no se llega a la autonomía por lo menos hasta que es muy adulto. Pero ese es el camino. Ningún ser humano que no tenga un margen de libertad, y libertad es un tema muy profundo y muy grande para explicarlo, ¿no? Pero si no tienes un mínimo de libertad, es muy difícil que el niño se haga responsable de sí mismo. Es decir, si tú no permites que el niño tome ciertas decisiones, no sé, tocar un enchufe, bajar las escaleras, yo qué sé. Una espina de un nopal. Una espina. Entonces, ¿qué sucede? Pues el niño tiene la experiencia de cómo autocuidarse. ¿Qué es lo que le sucede cuando se pica? Pues bueno, pues le duele y entonces él experimenta que hay que tener cuidados bajo ciertas cosas. En fin, la toma de decisión implica una libertad que le da al niño para que él pueda ir experimentando lo que le va tocando y las dificultades que tiene que resolver desde muy temprana edad, pero en un proceso. Tú no puedes dar libertad a un niño ¿hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Si es que comprendemos lo que es darle libertad al niño o al joven, ¿no? Entonces es algo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar desde la primera infancia, desde que son bebés. Desde que son bebés. Quiero tomar algo, quiero agarrarlo, quiero sentirlo, con una vigilancia, sabiendo los límites. Mira, yo he visto algo en mi hijo que me encanta, que es, los enseñan a ser independientes, los límites sanos. Esta parte amorosa que tienen y el compañerismo, como esta parte también de conciencia social hacia la ecología. Es una cosa que para mí es invaluable, que tan jóvenes, tan niños estén aprendiendo esto. Sí, porque los ambientes Montessori están diseñados para que haya una formación en lo individual en los primeros años, pero haya paralelamente una gestación de su proceso social. Hay un material de cada uno, hay separación de basura. Cuando yo tengo turnos, yo tengo que dejar mi material listo para que otro niño lo pueda usar. Eso realmente está siendo un ser que está pensando en el otro. Cooperación, empatía. Cuando un niño llega llorando, por ejemplo, ¿no? En cualquier nivel, los niños se acercan y ¿qué pasa? No inhibes esa espontaneidad del niño. ¿Qué le pasa? El maestro entra en acción y les comparte lo que está pasando. Es que miren, es pequeño y es que pasa esto y le está pasando aquello. Entonces la empatía se vive como una experiencia. No es algo que estemos hablando de empatía. No estamos hablando de valores, estamos viviendo. Se vive. Es una experiencia. Más allá de la currícula. ¿Sí? La currícula que está atrás, la currícula oculta, esa currícula es la que acompaña al docente de manera amorosa, guiando, con comprensión, con razonamiento, con empatía, desde la madurez también del adulto. ¿Cómo ha sido para ti, pues tantos años de estar viendo niños de distintas épocas y más como en esta formación de antropóloga? ¿Cómo ha sido para ti ver esta evolución en los niños? ¿Qué has visto diferente? No voy a poner la frase para bien y para mal, simplemente cómo has visto desde este sentido evolutivo del ser humano en esta etapa tan importante, tan esencial como es la niñez en estos 25 años, María-Inés. Pues creo que uno de los puntos más importantes es la necesidad del niño de ayudarle a ser independiente, a hacerlo por sí mismo. Yo lo quiero hacer, yo quiero cargar. Cuando la pandemia entraban y entonces teníamos los chiquitines y entonces cuando la pandemia entraban,
ellos cargan su lonchera, cargan su mochila, su pañalera, los chiquitines. Y entonces pasaban y entonces se sonaban, se quitaban el cubrebocas, se ponían el todo esto sin que le quitaras todo el cargamento que traía, la canasta nada más. Pero ellos querían hacer todo el proceso de ponerse, de limpiarse, no tenían que sonarse, nada más hacían así y tan. Creo que el niño viene ya con un desarrollo, con una evolución que nos está exigiendo, y creo que en todos estos años que yo he vivido con los niños se exigen, los niños piden, pero el problema es que nosotros no lo vemos. Pero ellos piden ser. Bueno, ya el hecho de haberles quitado todas las cobijas, de haberles quitado el gorro, todo. Bueno, los niños ya tienen libertad de movimiento. Entonces, ese movimiento, si además está en un ambiente preparado, en donde vas dirigiendo a un movimiento hacia un movimiento más elevado, pues los niños salen de verdad con un nivel de autorregulación, autoconciencia, ¿sí? De un reconocimiento de sí mismos y de sus capacidades, que eso es bellísimo, bellísimo. Yo creo que no es la mayoría de los niños, desafortunadamente, pero creo que tenemos un niño con muchas más posibilidades, si los adultos realmente lo permitimos, si estamos cerca de ellos. Ellos nos guían. Y esa es otra cuestión de esta pregunta. ¿Y los papás? ¿Cómo has visto la evolución en estos 25 años? Sí, muy difícil. Creo que es un área, una parte de la escuela, porque son parte de la escuela. No es un área, es una parte de la escuela que tenemos que reaccionar como adultos educadores de manera más creativa, de manera más contundente y clara, de cómo podemos acercar a los padres a esta educación. No es señalándolos, no es haciendo críticas acerca de es que cómo es posible, es que no pudo, es que no lo trajo a tiempo. No. Es hacer que sean nuestros aliados, y yo creo que eso se logra muy poco a poco, pero se logra teniendo mucho respeto a los padres, teniendo un acercamiento pedagógico, ¿no?, hacia los padres, y poco a poco hay padres muy sensibles. Estamos en otro boleto, pero finalmente la sensibilidad existe. ¿Qué razón tienes? Porque lo acabas de decir muy bien. Uno piensa como papá que mandamos al hijo a educar, pero uno como papá también tiene que ir de la mano con esa educación. Pensamos como adultos que no, yo me dedico a mi cosa productiva y así desde lejos, ¿no? Y no, o sea, es lo más equivocado que podemos hacer como papás. Sí. Como papás, en el momento que ingresamos al sistema escolar con los hijos, tenemos que ir de la mano, porque si no estamos fritos. Sí, te pierdes. Finalmente lo que pasa es que se pierden. No es que hagan bien o mal su trabajo como padres, más bien es que no vas de la mano, no vas de la mano con esta evolución. No vas de la mano, tu hijo empieza a evolucionar. Claro. Tú lo acabas de decir hace rato y me encantó. O sea, el bebé, el recién nacido empieza a evolucionar y es como un extraterrestre que se empieza a adaptar como ser humano. No es un ser humano. No. Lo dijiste hermoso porque es así. No es un ser humano, es solamente un ser. Empieza a convertirse en un humano con los años. Y nosotros, por el contrario, tenemos ya tanta resistencia, tanta creencia, nuestra niñez, ya sabes, lastimada, bla. Capas y capas de... Y si no trabajamos en esta evolución tan bella que él está sintiendo, pues nos quedamos totalmente en otra esfera, y por eso es que a lo mejor cuesta tanto trabajo entender la evolución de un niño si no sabes ir a la par. No lo acompañas. Y entonces... Por eso la necesidad tan grande de que la escuela Montessori vaya primaria, secundaria, prepa, por favor, para que todo el proceso realmente vaya acompañando al niño en esta manera, ¿no?
falta todavía más escuelas, pero camino hay, o sea, tenemos que seguir caminando, o sea, y creo que se va caminando, porque los padres en estos años, así como te puedo decir la experiencia que he tenido con los niños que han vivido con nosotros, los padres han sabido reconocer en la escuela un lugar seguro, un lugar que les da tranquilidad, que les da confianza, que pueden ir acompañando de manera empática. Los docentes tenemos que ser empáticos con los padres. Estamos en una sociedad muy difícil. No podemos exigir cosas que no lo van a poder hacer. O sea, es que se puede, pero hay que hacerlo. O sea, en qué podemos invitarlos, hay que hacerlo. Desde ahí, que son 3, que son 5, que lo que sea, está bien. Porque esos padres, yo me topo con padres de familia, ¿no? Y ya con niños grandes. Y bueno, es un cariño y un aprecio a la escuela que hay, pues es donde dice uno, bueno, también tocó algo a las familias. O sea, sí les toca a las familias. Porque nosotros finalmente trabajamos con el niño, pero trabajamos con las familias. Vivimos de cerca con las familias. Exacto. Bueno, a mí me consta que yo llevo poco tiempo ahí contigo, pero me consta que hay mamás que tienen 3 hijos y sus 3 hijos regresan allá a la escuela. Ajá, sí. Y ese es como el mejor, pues la mejor demostración de lo bien que hace el trabajo, el modelo y en la escuela, ¿no? Cómo lo ejecutan. Sí. Que van de la mano. Sí. Pues sí. Ahora, hay aspectos que me gustaría como algunos puntos centrar, ¿no? Así como hay cosas difíciles en el entorno familiar, como se está viviendo actualmente, que no podemos negar, lo mismo sucede también en las escuelas. Creo que algo que nos dejó Montessori es, como buena científica, como buena investigadora, como observadora que fue, esta necesidad de revisar lo que estamos haciendo. Creo que el Montessori hoy en día, en términos generales, estoy hablando en general, hemos seguido al modelo. Pero seguir al modelo es seguir a una parte importante, pero al final una parte de algo mucho más importante, que es la preparación del adulto educador. La continua, no preparación, no capacitación en términos conservadores como, te voy a dar como entrenamiento en manejo de materiales. No. No es en la parte técnica donde el docente se está perdiendo, igual que los padres, igual que todos los seres humanos que andamos en este modelo, en este momento de la vida humana. Es qué nos está pasando, qué estamos haciendo, revisarnos a nosotros mismos. Estoy trabajando con las maestras, por ejemplo, el tema de si ya hacemos estudio de caso, ¿no? Retomado de la antropología. Vamos a hacer este caso. Este niño te está costando trabajo. Lo revisamos, lo trabajamos, vemos. Pero ¿y nosotros qué? ¿Qué nos está pasando en relación a ese niño? ¿Qué me está pasando a mí en mi vida ahorita? ¿Qué me está... exigencias de la SEP, de diferentes instancias, ¿no? Que tenemos exigencias, pero no tenemos un espacio para reflexionar. No es reflexionar sobre el modelo, es reflexionar sobre qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y hacia dónde estamos yendo, qué cosas nos están faltando, que faltan cosas. No existe modelo perfecto, no existe ser humano perfecto. Tenemos que valorar, estar reflexionando
todo el tiempo sobre nuestro quehacer, como individuos, como docentes, pero como maestros también. ¿Cómo va nuestro proceso? ¿Cómo va nuestro proceso? A final de cuentas, me encanta platicar esto contigo porque tú estudiaste esto y me resulta fascinante. Siempre estamos en evolución. Siempre. O involución, como sea, pero siempre estamos en movimiento. El ser humano, ¿no? Y la involución es relativa, porque lo que está pasando, parte de lo que nos está pasando, es que no es que haya involución, es que simplemente, sí, mal vamos, la evolución nos gana y nosotros nos vamos quedando con nuestras remoras, nuestras situaciones, ahí nos quedamos. Ni siquiera hay una involución, realmente no hay una evolución, no hay una hacia dónde. Es más, la evolución es como una ola, te arrastra, te jala, y si estás bien, más o menos bien plantado, pues bien, y si no, pues te lleva. O sea, perdiste tiempo, perdiste algo muy valioso que es una vida, ¿no? O sea, y no estamos para perder tiempo. O sea, tiempo, si es que llamamos tiempo. No podemos perderlo porque están los niños que son las generaciones que nos están pidiendo. Estamos rebasados. Los docentes estamos rebasados y creemos que psicológicamente vamos a poder trabajar con los niños. No. El niño te está pidiendo a gritos lo que necesita, pero nosotros no vemos nada y tenemos nuestros esquemas anteriores con los que seguimos trabajando. Por eso la revisión, el análisis, la tenemos reflexión. Que seguir dando y sobre todo, creo que en Montessori, la retroalimentación de otras corrientes, abrirse a otras corrientes. No debemos tener miedo. Estamos en una zona de confort donde esto nos está funcionando, qué bien, no. El establishment. Claro, no. A ver, pues si se están haciendo cosas maravillosas, investigadores de primera línea por todos lados, en este sentido de Montessori. Vamos a retomarlo, vamos a buscarlo, vamos a abrirnos. ¿Hacia dónde crees que vaya Montessori los próximos 25 años? Pues creo que Montessori no está exento de todo el modelo económico, social, histórico en el que estamos viviendo. Estamos viviendo, platicábamos que estamos viviendo el final de una era. Sí. Se habla que es la era digital. Uh-huh. ¿Cómo crees que vaya a evolucionar el sistema Montessori? ¿O va a surgir otro tipo de modelo de educación? ¿Qué crees que pase? Como antropóloga y como educadora, con tanta experiencia. Al mismo tiempo que está surgiendo, que hubo, por ejemplo, cuando Montessori hubo momentos de crisis en el movimiento Montessori en México, en donde donde yo me formé en el Centro de Educación Montessori, hubo una crisis importante y hubo separación y se formaron otros grupos. Sanísimo, maravilloso. Estos otros grupos tienen que seguir saliendo. Esto ya no me funciona o esto ya hay que darle un giro, hay que renovar, hay que replantearse. Exacto, porque esto es parte de lo que tenemos como componente mental. Tenemos que inferir, tenemos todas las herramientas para justamente hacer eso y no quedarnos. Y por eso decía María Montessori, hay que seguir al niño, no me sigan a mí, no sigan al modelo. Hay que abrirse a tomar otros horizontes teóricos, pero también seguir observando al niño, retomar lo que Montessori dijo. Hay que seguir, esta es la esencia, aquí está la indicación, aquí está el camino. Pero nosotros, ¿qué va a pasar? Que se van a ir abriendo grupos, se va a ir abriendo canales, forzosamente, porque siempre en el desarrollo humano siempre ha habido quien, no, esto no me parece, yo voy a irme por otro lado, o necesito otra cosa, porque eso es parte de la evolución, eso es parte del desarrollo humano. No, a ver, ¿cuántos niños están, por ejemplo, de padres de familia que se han ido a vivir al campo, que están haciendo homeschooling, que están
¿Por qué? Pues porque están buscando algo que a ellos no les funcionó. Claro. Pero son personas que están en la búsqueda y creo que siempre tenemos que estar como docentes, como adultos, educadores, en búsqueda de algo mejor. Siempre. No podemos quedarnos con que esto funciona más o menos bien. No. Y parte de esto que estamos viviendo es muy interesante porque estábamos platicando previo a empezar la plática sobre la situación política. Una persona como Trump que está en el poder en el país vecino, pero pues tiene que ver mucho del año, la generación que es, ¿estás de acuerdo? Entonces es un poco como que él ya lo rebalsó la evolución. Entonces solamente es un pedacito de lo que va a pasar en la historia, ¿no? De ese país, de nosotros como humanidad, y va a venir algo nuevo. Siento, lo platicamos que sí, estamos llegando al fin de una era de pensamiento total. ¿Qué piensas sobre el entorno digital y sobre todo esto que está pasando? Mira, todo lo que implica algo nuevo, la televisión en su momento, ¿no? Siempre traerá cosas buenas. A ver, todo depende de quién lo use, del enfoque que le des, de la manera en que lo trates, del equilibrio con que lo uses, de qué estamos, por ejemplo, con los niños haciendo, qué equilibrio estamos dando. ¿Es negar la tecnología en los ambientes? ¿O es, bueno, probablemente puede estar una computadora como yo la he tenido en la escuela? Sí. Ajá. Y entonces, ¿cómo la van a usar? Vamos a mostrar cómo usarla, qué vigilar, Pero es que no hubo ningún entrenamiento de nada, porque además la tecnología, el problema es la velocidad con la que va. La velocidad es pues una ola vertiginosa que no hay manera de pararla, no la paramos. Entonces, ¿cómo me planto yo ante esa realidad? Esa es siempre la pregunta, no es el objeto. Ya quisiera yo haber tenido ese espacio como lo estoy teniendo contigo hace mucho tiempo, pues no había. Ir al radio era, no, bueno, te invitaban a radio y ay, pues muchísimas gracias para hacerles la invitación de una kermés, ¿no? O sea, claro. No había estos espacios, entonces... De reflexión, sí, realmente. Sí, de pensar y de sentarse y de decir, a ver... Y de compartir ideas, procesos. Sí. Y de lo importante que es regresar a eso. Claro, sin negar lo bueno que te puede traer, pero también lo negativo. Tenemos que ver las dos cosas para poder saber por dónde. Pero claro, como el ser humano no está, la tecnología y todo los está alcanzando a nosotros, no al revés. Nosotros no controlamos eso. No está bajo nuestro control. Parte de la evolución. Pues sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sentarnos, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué me toca a mí? ¿Sí? Hay una escritora canadiense que vive en Barcelona, Catherine Lecuyer, que tiene 2 libros hermosísimos que habla justamente ella tiene 4 niños pequeños, bueno, ya han de estar un poquito más grandes, pero que habla justamente de este conocimiento que debe tener, por ejemplo, el adulto, ¿sí? En el caso del educador, de qué sucede en la primera infancia. No perdamos de vista qué sucede en la primera infancia. A ver, de tal edad, tú no puedes permitir un celular, tú no puedes permitir ciertas cosas digitales, no las puedes no. Primero que experimente y luego poco a poco vamos introduciendo, pero esto es lo que hacemos. A ver, pues al principio yo no te voy a dar un biberón, no te voy a dar un vaso entrenador, primero te doy un biberón o te doy de comer yo, o sea, son cosas de lógica, pero esa lógica la hemos perdido, porque ya tenemos el celular antes de poderlo pensar. O sea, entonces ella dice justamente, a ver, tenemos que conocer la etapa del niño para ir sabiendo cuándo sí, cuándo poco a poco, en qué momentos, bajo qué condiciones, como hemos metido todos los materiales Montessori.
¿Cuándo se meten? Yo no voy a dar un tablero del 100 a un niño de kinder, digo, de comunidad infantil. No. O a un papá que le va a dar, no sé... azúcar. O un bebé, sí. Muchísimas cosas que es responsabilidad del adulto, no del niño. Pero el adulto pues tampoco lo sabe. El adulto también está como niño. Está en una etapa pues bastante infantil de desarrollo, pues, ¿no? Entonces, bueno, sí. Oye, Mayra Inés, ¿qué te gustaría agregar? Ay, ¿qué me gustaría agregar? Sobre esta plática tan interesante que hemos tenido, de acuerdo a toda tu experiencia, pero aparte esta vivencia tan rica sobre tu bagaje histórico, antropológico, y también tu experiencia empírica con los niños, o sea, de estar con ellos, de tocarlos, de formarlos, toda esta parte. Sí, pues... ¿Qué te ha dejado? Como docente, el no haber dejado nunca de tener contacto con los niños, de estar como guía de grupo y estar al mismo tiempo en dirección, paralelamente en coordinación o paralelamente en otros proyectos personales, el no haber dejado mi práctica y mi acercamiento con los niños, eso me ha dado la mayor riqueza personal y espero de todo corazón que también lo hayan recibido los chiquitos. O sea, cuando un directivo, cuando hay una división del trabajo tan profunda como la que estamos viviendo en cualquier área, pero en educación, donde el directivo no sabe nada, el que hace los libros de texto tampoco, la SEP por un lado, el niño por el otro, la persona de intendencia está por otro lado. No, o sea, la persona de intendencia es parte importante en la escuela. Por ejemplo, la chica de intendencia, Margarita, pues ella ve a un niño llorar y ya está platicando con el niño que va a regar en el jardín y ¿no? O sea, lo auxilia, ha dormido a cantidad de pequeñitos que a media mañana están, ¿no? Y los acurruca y los carga y los duerme, y, ¿no? O sea, no perder el contacto con lo que tú realmente quieres y crees, ¿no? Lo decías al principio, es una visión 360, pero también no solo visión, es un actuar 360. Sí, paralelo. Como bien lo dices, la escuela no nomás son los profesores, son los materiales, no, son exactamente todos los que forman parte de una escuela en la edad más importante de unos chiquitos. Los papás también. Sí, y los sentimientos y lo que son las personas en relación al niño. O sea, no es la guía de Casa Niños 1. No. Es Jos, que le gusta, ¿no? Vayan a ver lo que puso Jos en la mesa de observación y entonces, ¿no? Sí, o sea, es lo que las bondades de cada quien puestas al servicio de los niños. Seguir al niño. Sí, qué gran frase. Seguir al niño. Sí, no, estamos perdiéndonos en seguir al modelo y no es por ahí. Qué maravillosa plática, Mayra Inés. Sí, muchísimas gracias por el espacio. ¿Qué reflexión te gustaría darle a los adultos? Por un lado, a los papás, ¿no? Que andan en búsqueda constante de escuelas en esta etapa tan importante como es la preescolar. Y luego a los educadores. Pues mira, cuando los padres van a pedir informes, yo algo que les menciono mucho es que vamos a ver 3, 4 escuelas. Hoy vamos a ir a ver 3 o 4 escuelas. Muy bien. ¿Qué les dice la escuela? ¿Qué sienten en la escuela? ¿Qué sienten cuando entran a esa escuela? ¿Qué sienten cuando alguien les da una información? ¿Qué sienten? ¿Qué les dice? O sea, tiene que haber alguna lectura de parte de ustedes acerca de... O sea, yo he tenido muchas experiencias durante muchos años de hacer entrevistas con los padres y bueno, papás que me dicen, no, es que entré
porque es que la escuela está limpia, porque es que la escuela está tal, porque les dio una lectura a la escuela. Eso, guíense de eso. A partir de que tú qué quieres. O sea, hay papás que claramente llegan y dicen, yo quiero un sistema diferente al tradicional. ¿Ok? Sí. Y que se den la oportunidad de hacerlo. Que cuando estén en un lugar, sus hijos, y que no sea un lugar donde la estén pasando bien, donde los niños no estén tranquilos, no tienen por qué quedarse. Busquen, indaguen, no se detengan, no tengan miedo. O sea, no tener miedo de las decisiones. Claro, tenemos mucho miedo, David, porque obviamente pues estamos muy ajenos. Estamos ajenos a, pues vamos a ver una escuela, la número 3, ¿no? O sea, en fin, yo creo que tengan confianza, cuando ya deciden dónde entrar y todo, que tengan confianza. Ya después, si hay algo que no, busquen, vean, hablen con quien tengan que hablar, insistan. O sea, no se queden donde es un lugar que no debe de estar, que ni les late a ustedes ni al niño tampoco. Y que también lo que pasa, ¿no? Lo que dices puede ser preguntar a las mamás, papás que ya van saliendo de la escuela, ¿no? Y que no solamente se queden con una opinión porque no es la única. No es la única, claro. Sí. Está difícil para los papás, David. Es difícil para los padres. Es difícil también para los docentes porque van viviendo experiencias que no necesariamente son buenas o positivas, ¿sí? Por ejemplo, los maestros van viviendo de una escuela a otra, ¿sí? Sí, es muy importante que no haya tanta rotación de personal, es correcto. Sí, pero cuando hay rotación de personal es por alguna razón. Muchas veces es porque hay ciclos en las escuelas que tienen crisis. Y son naturales y esas crisis hay que aprovecharlas porque es cuando tú haces renovación y dices, a ver, vamos a replantear qué está fallando, por dónde está, qué sucede. ¿Sí? Que también está siendo parte de la rotación general. De tener familias toda su periodo de formación de los niños hasta tener, ¿no?, niños que entran hoy, salen pasado mañana. Una maestra que entra hoy y en enero se va. En fin, o sea, eso está sucediendo también como parte de nuestra inestabilidad, de nuestro nerviosismo, ¿no?, social. No sé, o sea, es ¿Hay una educación antes y post pandemia? Sí, totalmente. Muy buena pregunta porque sí. Y además de largo alcance, ¿eh? O sea, la pandemia no pegó inmediatamente, o sí pega, pues, va pasando por etapas diferentes, pero sí ha pegado muchísimo. Ha pegado en niños, ha impactado muchísimo a los padres, en algunos sentidos muy bueno, porque pudieron reconocer la valía de la escuela o la necesidad de la escuela o la no necesidad de la escuela. O sea, ha habido movimiento, ¿sí? La necesidad de una educación diferente o de que se dieron cuenta que, caray, pues como que no estaban haciendo nada los niños. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta de la escuela? En la pandemia. Pero después de la pandemia, sí, los niños vienen más temerosos, con menos herramientas, con más impacto en lo digital, definitivamente. Sí, y con una preocupación muy grande de parte de los padres económicamente, ¿no? Con un impacto económico que va teniendo, son etapas, ¿no? Hay negocios o áreas de la vida económica que tuvo mejor recuperación que, por ejemplo, la educación, porque la educación se movió muchísimo, cosa que a mí me parece muy buena. O sea,
todo lo que se mueva está bien. Es evolución. Sí, todo lo que se mueva siempre trae oportunidades. Cuando algo se queda mucho estático es peligroso, ¿no? Hasta de cierta manera, ¿no? Sí, y no te das cuenta cuando de repente pues estás en una zona, ¿no? De confort o de... sí, que crees que está funcionando las cosas. Sí. Pues qué maravilla, Marinés. Muchas gracias a ti. ¿Quisieras agregar algo más? A ti, pues eso, decirte que muchísimas gracias, David. Tener este espacio, de verdad, lo agradezco muchísimo. No, gracias a ti, porque es muy importante, como siempre lo digo, a nadie más le importaba más que ti, que este accidente de la vida, ¿no? Que decidiste estudiar antropología y demás, te ha traído una riqueza impresionante a nivel emocional, psicológico, como formadora. Yo lo puedo atestiguar y es increíble ver cómo todas las personas que han salido de tu escuela y seguramente son grandes seres humanos. Eso esperemos aportar, ¿verdad? Aportar desde lo que humildemente podemos nosotros hacer, porque eso es real. O sea, sí, porque lo platicábamos, ¿no? Al principio, y sí quiero hacer una pausa en eso, porque un paréntesis, porque sí lo que decíamos, o sea, el ser humano todo es bueno, ¿no? O sea, ni todo es malo, simplemente hay un lado A y un lado B. Y esta parte que tocaste de la autorregulación es bien importante, la honestidad con uno mismo para decir, ¿sabes qué? Esta parte de mí me está trayendo problemas a mí, ya no puedo más, pero tener ese valor y decir, hasta aquí, ¿no? Poder parar, hacer un cambio, y eso no te lo da más que los años de formación. Sí. Que son bien importantes para decisiones duras cuando eres adulto. Sí, por supuesto, que siempre llegan. ¿No? Como la evolución. Temprano. Sí. Ajá. Pues muchas gracias, María Inés. De nada. Otra vez bienvenida. Gracias a ti. No, gracias. Y bueno, sigan suscribiéndose al canal, por favor, compartan y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Se ha visto que cuando uno cambia sus hábitos de alimentación por otros más saludables y los sostiene por lo menos por unas 7 semanas, se modifican varias cosas, entre las cuales se modifica también la química cerebral. Y entonces eso, entre otras cosas, se traduce en que tus preferencias alimentarias cambian, pero desde el fondo, o sea, desde la química cerebral. O sea, ya tu cuerpo rechaza ciertos alimentos y pide otros. Porque a lo mejor, pues sí, la primera semana casi te desmayas, te estás de pésimo humor y todo, pero vas a tu consulta y la báscula se movió un montón, te emocionas y dices, esto es lo que tengo que seguir haciendo. Te sigues restringiendo y sigues bajando hasta que llega un punto en el que ya no es sostenible, porque la vida no es comer así. Y entonces, ¿qué pasa? Lo botas, porque no te enseñan un estilo de vida sano, sostenible, flexible. Eso es lo que hay que hacer. Pues yo ya me siento ligero, ya me siento con energía, ya no se me cae el pelo, ya tengo las uñas bien, ya tengo pila para hacer ejercicio todos los días y tal. Bueno, pero ya sé que si me pongo una guarapeta el fin de semana, como por ahí del miércoles vuelvo a reaccionar. Pues no sé, te la piensas 3 veces. Y a lo mejor te echas 2, 3 copitas, pero no te pones la guarapeta, o no te pones la desvelada, o no te comes el kilo de alitas, o no sé, el kilo de carne, ¿no?